sin más preámbulo, quiero leer algunos versículos bíblicos para entrar en una palabra de parte de Dios. La palabra se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 28. Ahí voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un acto de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Tu palabra está más que bendecida. Gracias, Señor, porque a través de la misma nosotros podemos comprender tu propósito y podemos entender tu llamado. Permite, Dios, que tu palabra provoque en cambio, restauración, transformación y liberación en la vida. Hoy quiero bendecirte con esta palabra y quiero analizar un tema importante, y este tema tiene que ver con el poder de Dios en acción. ¿Por qué traer este tema en esta temporada? Porque estamos viviendo un tiempo, hermano, donde la gente pues ha perdido la fe en los milagros, ha perdido la fe en lo sobrenatural. La gente, hermano, cree muchas veces más en lo que no tiene que creer, en lo que no le va a generar resultado, que en lo que le va a generar resultado. Gloria a su nombre. Y por eso en el día de hoy yo he tomado esta preciosa oportunidad, porque quiero bendecirte con una palabra de poder, una palabra de autoridad, porque la mano de Dios no se ha cortado todavía para sanar ni para libertar. Él hace milagro extraordinario. Y me molesta mucho porque mucha gente, cuando tú manifiestas la unción, cuando tú manifiestas el poder, ellos te tildan a ti como que tú estás loco, como que lo que tú estás haciendo es emoción. Y por eso en el día de hoy quiero recorrer algunas historias y acontecimientos y milagros que Cristo hizo cuando estuvo ministrando en la tierra. Y la palabra que Él desató, que en su nombre nosotros echaríamos fuera demonios, en su nombre haríamos grandes milagros, en su nombre nosotros haríamos cosas aún mayor que la que Él hizo. No porque lo vamos a superar, sino porque Él se va a manifestar en nuestra vida para que nosotros representemos su nombre con altura, con poder, con autoridad, y con un testimonio de que Dios puede hacer milagro todavía. Entonces, por eso, hermano, hoy quiero iniciar hablando de la forma en que Cristo operaba cuando estaba en la tierra. Él acostumbraba a caminar, Él acostumbraba a desplazarse de un lugar a otro. Y en ese momento en el que Él se desplazaba, allí surgían una serie de acontecimientos terribles.
Allí acontecía, hermano, milagro extraordinario. Les traían enfermo, escuche, les traían enfermo a sus pies y él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Y cuando él hacía eso, inmediatamente la gente acudía a él, salían de diferentes lugares porque anhelaban tener un milagro igual como el que sucedió con la persona que salió a difundir las clases de señales que Cristo hacía. Entonces, por eso, hermano, si usted analiza la Biblia, se va a dar cuenta que uno de los principios fundamentales del ministerio de Cristo era llegar a un lugar y orar por los enfermos, y los enfermos eran sanados. O sea que no era emoción. Eso no era emoción lo que Cristo hacía. No, era que él manifestaba una señal y en base a esa señal su ministerio, su fama se difundía por todos lugares. De hecho, hermano, la mujer del flujo de sangre fue sanada porque ella había escuchado de los milagros que Cristo hacía en el camino. Cuando esta mujer vio esto, entendió inmediatamente y dijo, pero si él hace milagro, entonces llegó mi momento. Yo voy a arrebatar ese milagro porque tengo 12 años padeciendo con una enfermedad y ninguno de los que critican, ni gustan, ninguno de los que murmuran, ninguno de los que están en contra de él me han podido sanar. Entonces, o sea, que usted tiene que analizar, porque muchas veces los que no creen tampoco te pueden ayudar. Entonces, aquí uno tiene que acudir a donde aquel que tiene la solución de nuestro problema. Porque uno de los problemas mayores que implica en la duda es que la gente cree demasiado en su propio concepto, en su propia opinión, desecha lo que es la revelación, el poder, la autoridad de Dios. Y por eso muchas veces quieren instruir o dañarle la mente a otra persona con sus malas enseñanzas de que las manifestaciones del Espíritu son emociones. Y no son emociones. El poder de Dios está en acción todavía. El poder de Dios se manifiesta todavía. Y si usted cree por su fe, usted será sanado. Si usted cree por su fe, usted va a recibir lo que usted le está pidiendo a Cristo en su corazón. A su nombre sea toda la gloria. La mujer del flujo de sangre, digo, yo sé que quizás ahora mismo, si me ven ahí, me van a criticar. Si me ven ahí, me van a murmurar. Si me ven ahí, van a decir que yo no debería estar aquí. Van a decir eso. Van a decir, yo no puedo estar aquí en esta posición. No, la mujer del flujo de sangre entendió. Digo, yo lo siento por lo que vayan a decir. Pero aquí quien tiene la necesidad soy yo. Y yo voy a acudir a buscar mi milagro. A su nombre sea la gloria. Yo voy a acudir a buscar la sanidad. Aunque pase lo que pase, yo voy a luchar por mi milagro. Aunque traten de detenerme. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué pasó con ella? Recibió el milagro. 12 años con una enfermedad y recibió su milagro. Hoy estoy predicando con el tema el poder de Dios en acción. Milagros extraordinarios, señales se manifestaron a través de Cristo y no simplemente milagros, liberación. El texto que nosotros leímos, un texto contundente que dice que Cristo llegó a una ciudad llamada Gadara. Óigame bien, a una ciudad llamada Gadara, donde habían hombres allí que estaban atados, poseídos por los espíritus demoníacos que gobernaban ese lugar allí. Y Cristo le dijo a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y se montaron en un barco y salieron rumbo hacia Gadara. En el camino se levantó un viento recio porque no quería que Cristo llegara hacia el otro lado, porque había una manifestación, un milagro que Cristo iba a hacer. Aprendí yo allí
que cada vez que Dios va a hacer algo con una familia, siempre van a aparecer acontecimientos extraños en el camino para limitar de que Cristo haga esa obra. Siempre, óigame, los vientos que se levantaron representan los obstáculos, representan las adversidades, representan, hermano, oposición. Pero nótese bien que Cristo nunca se detuvo, porque ya Él sabía lo que iba a hacer del otro lado. Y cuando llegó a aquel lugar, dice las Escrituras que con tan solo el poner un pie en Gadara, no los hombres que estaban allí, no, sino los espíritus que gobernaban allí en algunos hombres, se levantaron y corrieron hacia donde Jesús y le dijeron: ¿a qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Óigame esto, ¿a qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Porque los demonios saben que a ellos les queda poco tiempo aquí. Ellos conocen el tiempo de operación y ellos saben que donde llega un hombre con el poder de Dios, ellos son atormentados. Aprendí este segundo principio aquí. El poder de Dios atormenta el mundo de la tiniebla. El poder de Dios atormenta el mundo de la tiniebla. A su nombre, gloria. Sí, porque hay gente que representan a Dios aquí en la tierra. Y cuando ellos llegan a un lugar, hay una manifestación gloriosa allí. Y los espíritus ahí se preocuparon y le dijeron: ¿a qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Había un hombre que estaba poseído allí. Había un hombre que necesitaba milagro. Había un hombre que necesitaba la ayuda de Dios. Hay gente que tú lo ves, pero están atados y necesitan ser desatados. ¿Quiénes lo vamos a desatar? Nosotros, a través de Cristo. Porque Cristo nos delegó el poder para atar y desatar. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a los discípulos cuando le estaba preparando para operar en el ministerio apostólico? En 40 días que estuvo enseñándole. Cristo les enseñó a operar en el Espíritu. Y una de las palabras que Cristo le dijo a los discípulos fue: no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de poder. Y le dijo: porque recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Samaria, en Judea, hasta en los últimos confines de la tierra. Porque Cristo le está delegando autoridad a los apóstoles. Cristo le está delegando poder a la iglesia para que puedan operar en una dimensión de rescate, una dimensión de liberación, una dimensión de poder, una dimensión de sanidad. Por eso los apóstoles, cuando Cristo asciende al cielo, ellos caminaron bajo ese manto, y donde ellos se desplazaban, allí acontecía milagro. Uno de los primeros milagros que hicieron los discípulos, llámese Juan, Pedro, que fueron uno de los primeros que manifestaron esa señal. Acuérdese en el mismo Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, que predicaron y más de 3,000 personas allí recibieron la palabra. Acuérdese en el capítulo 3 del libro de Hechos, que Pedro y Juan subían junto al templo a orar en un horario aproximadamente a las 3. Y allí había un hombre enfermo que tenía mucho tiempo allí enfermo. Estaba en la puerta del templo pidiendo dinero para poder sobrevivir. Y de repente Pedro y Juan, llegando unidos en una conexión terrible con Cristo, le dijeron al mendigo allí, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesús. Y dice que sus pies se enderezaron. Él empezó a caminar. Él no caminaba y empezó a caminar. Entonces, ¿qué limita el poder de Dios ahora? El problema de este tiempo es que hay demasiada gente incrédulo. Hay demasiada gente creyendo en cosas que no tienen que creer. Hay mucha gente que le falta la fe. Y muchas veces Dios mismo
alarga el proceso del ser humano para que el ser humano pueda creer. Porque ¿cuál es el principio fundamental de los milagros en Cristo? Uno de los principios fundamental de los milagros en Cristo es generar que los incrédulos crean. Porque hay gente que viendo muchas veces no creen. Entonces Cristo prácticamente pues hacía milagros para hacerle un favor a alguien y para que los demás se le activara la fe y creyeran en Cristo. Asimismo es ahora. Los milagros no son para conseguir fama. Los milagros no son para conseguir dinero, plata. No, los milagros son gratis. Los milagros son para que el reino de Dios tenga más credibilidad y que la gente pueda creer y pueda venir a los pies de Cristo, porque entiende que aquí hay un evangelio de poder, un evangelio de autoridad. Pero lamentablemente tenemos un grupo de hombres y mujeres que profesan este evangelio, que han tergiversado la verdad. Lamentablemente tenemos un grupo de personas que quieren enseñar un evangelio que no es el evangelio que Cristo dejó. A su nombre sea la gloria. Y eso ha limitado de que el hombre, el ser humano, se le active una fe como debe de tenerla. Demasiada decepción se han llevado la gente a través de algunos pseudo apóstoles que se han levantado tratando de vender este evangelio. Otros han sido decepcionados porque se les prometió un milagro y no aconteció el milagro. Yo quiero decirte que si el hombre te falló, tú no puedes dudar de que Dios lo puede hacer. Porque una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. El hombre te puede fallar, pero Dios no te puede fallar. El hombre puede ahora mismo, el hombre te puede mentir, pero Dios no miente. Y si alguien te defraudó, y yo estoy hablando con alguien que quizás se ha sentido defraudado, quizás ha perdido la fe, quizás ha perdido, hermano, el creer, ¿verdad?, en Dios, el creer en los milagros. Quizás se ha sentido de que Dios no está haciendo la obra, porque quizás alguien le prometió un milagro y no fue sanado. Vuelvo y te repito, una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. Los milagros de Dios son reales y todavía Dios hace milagros. Si te sigo enumerando una serie de milagros que hicieron los apóstoles después de la impartición que le hizo Cristo a través del Espíritu Santo, no terminaríamos hoy. Pero fueron tantos los milagros que Cristo hizo a través de los apóstoles que fácilmente no hubieran libro para usted definirlo. Todo lo que se hizo allí. De hecho, aún los milagros que Cristo hizo no caben en ningún libro porque fueron tantos. Habían gente que recibían milagros sin ni siquiera Cristo mirarlo. Habían gente que recibían milagros sin Cristo tener que ir. Así mismo pasó con los apóstoles. Los apóstoles iban caminando y la gente le traían los paños y le decían, tócalo. Y cuando la gente iba a su casa y le tiraba el paño al enfermo, los enfermos eran sanados. Dice la Biblia que aún con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Oiga, qué misterio, qué revelación, qué poder. Aún con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. ¿Y quién era Pedro? Pedro no era Dios, Pedro no era 100% hombre y 100% espíritu. Pedro era un hombre común y corriente como usted y como yo. Lo único fue que se conectó con Jesús. Y al conectarse con Jesús, eso le dio pues prácticamente una unción sobrenatural. Con su sombra, oiga esto, con su sombra, los enfermos eran sanados. Liberación extraordinaria eran hechos. Ahí tenemos también para aquellos que dicen que eso nada más eran con los discípulos, porque los discípulos andaban con Jesús. Ahí tenemos a Pablo, que Pablo no fue un testigo ocular quizás de Cristo, y Pablo al contrario perseguía a la iglesia hasta que vino el poder de Dios y lo visitó cuando iba camino a Damasco. Y allí recibió una unción tan terrible que cayó al piso. Y allí quedó ciego. Inmediatamente Jesús lo llamó y lo comisionó. Y Pablo se levantó de allí
con un poder sobrenatural, fue perseguido, ¿verdad? Pero donde quiera que él llegaba, milagros acontecían. Acuérdese cuando llegó a la isla de Malta, en un barco que estuvo a punto de naufragar. En la isla de Malta una serpiente le brinca encima venenosa y la serpiente no lo pudo matar. Y cuando llegó a la casa del principal de allí, acontecieron milagros extraordinarios allí. Milagros, milagros, milagros terribles. Señales que acontecieron allí. Tenemos un Felipe que salía y se trasladaba de un lugar a otro en el espíritu, con una unción, un poder terrible, milagros extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la gente hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa incredulidad? Y muchas veces yo lo tengo que decir, pero muchas veces los culpables somos muchos de las iglesias, porque criticamos al hermano que está fluyendo en una dimensión extraordinaria. Si el hermano va fluyendo con poder, fluyendo con autoridad, nosotros agarramos y criticamos esa posición y decimos que son emociones. Entonces el impío, cuando escucha eso, no acude a recibir el milagro. Yo bendigo la nación de Colombia, en el nombre de Jesús. Estuve en Colombia y vi, principalmente estuve en Ciénaga Magdalena. Estuve unos días ahí. Un lugar muy pequeño, pero estuve ahí y vi gente, hermano, que venían de lejos, impíos, venían de lejos, adorando a Dios. Y mientras yo estaba predicando, ellos estaban adorando. Y cuando Dios me daba la palabra de sanidad, los impíos arrebataban la palabra y eran sanados instantáneamente. Eran libres. Eran libres. En varias ciudades de Colombia vi eso que me impresionó. ¿Por qué? Porque ellos iban con la mentalidad desde su casa de que iban a recibir un milagro y creían. Y a veces acontecían milagros, acontecía algo y yo ni cuenta me daba cuando acontecía, porque no somos nosotros, es Dios que lo hace. Entonces, como es Dios que lo hace, Dios ve la fe. Y Dios miraba la fe de esa gente. Dios miraba la fe de esa gente. Y esa gente arrebataban ese milagro. Oiga esto. Arrebataban el milagro. Usted veía, mire, eso es increíble. Yo vi gente llegar que no eran cristianos en una actividad en Colombia. Ellos adorando a Dios con sus ojos cerrados, impíos, desde que empezaba el servicio hasta que se terminaba. Y uno hacía el llamado para orar por sanidad. Ellos salían, abrían los ojos, daban un paso y se quedaban así, adorando a Dios. De repente, cuando uno soplaba, el Espíritu de Dios se metía allí y los milagros empezaban a acontecer. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la diferencia de esta gente? La diferencia de esta gente a muchos es que muchos van a ver en qué el predicador falló, a ver en qué el servicio se dio malo, a ver qué falta, y no van a recibir un milagro con la mente posicionada. A su nombre sea la gloria. Usted tiene que entender que los milagros sí son reales, pero hay que construirlo con un nivel de fe extraordinario. Hay que concentrarse en Dios. Hay que suplicarle a Dios, pedirle a Dios por esa sanidad. Y usted actuar todo el día es como que está esperando a alguien, preparado, listo, para que usted pueda recibir ese milagro. ¿Por qué? Porque lamentablemente usted tiene que hacer como la mujer del flujo de sangre, que dijo: yo soy quien tengo la necesidad. Y como yo tengo la necesidad, entonces yo tengo que provocar de que ese milagro acontezca. A su nombre, gloria. Así que Ramón, Antonio, Dios te bendiga. Ramón, Eliezer, Dios te bendiga mucho. Dayanara, Dios te bendiga. Ezequiel, Dios te bendiga. Carmen Chimbo de Ecuador, Dios te bendiga. Pastora Alex Rodríguez, Dios te bendiga. A su nombre, gloria. Evangelista Santo Candelero, Dios te bendiga. Candelario, Dios te bendiga mucho. Marta Morillo, Dios te bendiga. La gente que está ahí conectado, escríbame algo ahí para saber que están ahí. Escriba el saludo, escríbame algo ahí, porque siento una palabra de activación profética. Hay gente que se le va a activar ese don de milagros, se le va a activar. Se le va a activar eso. Gloria a su nombre. Porque van a caminar en base a esa autoridad.
Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha tocado el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo? Tenemos que caminar en base a eso. Tenemos que caminar en base a esa autoridad. No nos podemos detener. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar en base a lo que ya Dios determinó sobre nuestra vida. Que Cristo llegó a Gadara. Hay un tipo, dos que están endemoniados allí, con una atadura terrible. Nadie podía atarlo. Y cuando lo amarraban con cadena, ellos rompían la cadena. Ellos rompían la cadena porque no aguantaban, no soportaban. Los demonios no lo dejaban tranquilo. Pero dentro de esta condición había un ser humano. Había un ser humano. Había alguien que necesitaba que existiera un poder que lo libertara de eso. Porque ellos no querían estar endemoniados. Ellos no querían estar atados. Ellos no querían estar en esa condición. Ellos no querían estar así. Ellos querían ser libres también. Pero no había nadie que lo desatara. Y Cristo llegó. Inmediatamente cuando Cristo llegó, los demonios corrieron. Porque los demonios tenían a este hombre como una casa donde ellos habitaban. No permitas que el diablo construya casa en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. No lo permita que el infierno construya casa. Yo no sé si el infierno construyó casa en tus hijos, pero llegó Jesús y hoy vamos a sacar los inquilinos para afuera. Hoy vamos a sacar los terratenientes para afuera. Si ellos se apoderaron de tus hijos, hoy los vamos a sacar para afuera. Porque Cristo llega a tu casa. Cristo llega a tu tierra. Cristo llega a tu entorno. Cristo llega. Y tengo que hablarlo. Cristo tiene poder. Aunque se explote el diablo. Aunque se explote el infierno. Cristo tiene poder para libertar. Para sanar. Para restaurar. Para provocar cambio, restauración. Cristo tiene poder. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir amén. Cristo tiene poder. Estos jóvenes, no sé la edad que tenían en Gadara, no sé el tiempo que tenían siendo poseídos, pero lo cierto es que llegó un momento donde Cristo se manifestó allí y le dio orden a los espíritus que gobernaban allí a este hombre. Los espíritus, óigame bien, el diablo solamente necesita una mente y un cuerpo vacío y una boca para hablar. ¿Qué hicieron los espíritus? Le dijeron al Señor: Señor, si nos va a echar fuera, permite que nosotros entremos en esos cerdos que están allí. ¿Y por qué? Porque ellos querían estar en un cuerpo para gobernarlo. Y Cristo le dio la orden y se fueron. Y cuando se fueron, cayeron entre los cerdos y los cerdos empezaron a dar vuelta y cayeron en un precipicio. Se precipitaron en un despeñadero y allí murieron los cerdos. ¿Cuál era la misión de esos demonios? Era matar a este hombre. Y como no pudieron matarlo porque Cristo llegó a tiempo, tuvieron que matar a los cerdos. Pero yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Pero escucha esto con mucha precisión, con mucha delicadeza. Los demonios que busquen para dónde irse. Porque vas a venir una autoridad y ellos van a tener que salir corriendo de ahí. Tu casa no es templo del infierno. Tu casa es templo del Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros agarremos a nuestros discípulos, a la gente que nos sigue, y les enseñemos de que el poder es real, es que el poder de Dios en acción puede cambiar y puede restaurar. Yo hoy te dejo con esta enseñanza ahí. Cambiemos el estilo, la forma de enseñar. Empecemos a hablar, empecemos a enseñar. Empecemos a enseñar a nuestra gente a operar en los milagros extraordinarios. Recuerdo que estaba en una campaña predicando y de repente me llevaron enfermos en cantidades allí.
Y yo recuerdo que tuve una experiencia inolvidable, porque me olvidé de todo el que estaba allí y empecé a orar por los enfermos. Un hombre con una pierna partida en 10 pedazos, le habían hecho más de 10 operaciones en el enfermo. El pie se le puso más pequeño que el otro, se le encogió de tanta cirugía que le hicieron. Y recuerdo que cuando Dios me dijo, dile a él que si cree levante la muleta porque voy a hacer el milagro. El hombre tenía una fe increíble. Se le veía en los ojos, en la mirada, el deseo de ser sanado. Y recuerdo que este hombre levantó la muleta y tan pronto levantó la muleta, el pie le creció instantáneamente. Se le puso pareja ambas y empezó a caminar. Y desde ese día soltó la muleta. Otro hombre estaba allí con un problema, una desviación en la columna. Y ese día levantó el batón y dijo, yo creo también. Y se fue caminando sin el batón. Ese día, en esa campaña, en esa cruzada, hubo una mujer que se había bebido un resguardo. Pacto de brujería. Satanismo puro. Y Dios me dijo, Dios me reveló y me dijo, hay una persona aquí que se bebió un resguardo. Dios la liberta hoy. La mujer empezó a vomitar. La mujer empezó a vomitar. La mujer empezó a vomitar. Y ese día vomitó el resguardo. Y fue libre por el poder de Dios. Cristo hace milagros. Los milagros de Cristo son reales. No nosotros, no, Cristo lo hace a través de nosotros y de aquel que se dispone. Pero lamentablemente he visto un desenfoque en lo que es la forma de predicar en este tiempo. Y eso tiene que cambiar, porque la gente ahora predica con odio, la gente predica con rencor, la gente predica con ira, la gente te predica con deseo de que tú te mueras, con deseo de que tú te vayas al infierno. La gente no te predica con el deseo de que tú te salves, sino con el deseo de que tú te pierdas. Ese no es el evangelio que nosotros aprendimos a través de Jesucristo. Y por eso no hay milagros contundentes. Por eso no hay señales. Por eso las iglesias no crecen. Y le echamos la culpa a que el mundo está perdido. No, la culpa la tienen la mayoría de predicadores y pastores que están enseñando un evangelio distorsionado. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que salir de la iglesia ya. Nosotros tenemos que volvernos al principio. Los apóstoles enseñaban la verdad. Dios me dio una enseñanza a través de un evangelista muy amigo mío. Y Dios me hizo entender en mis inicios que yo no puedo corregir a aquel que yo no he enseñado. Son 3 principios que todo predicador tiene que aprender. Primero, enseñar. Segundo, corregir. Y tercero, reprender. Es decir, usted primero enseña. Si usted enseñó a alguien, al pueblo, a comportarse de una manera, si el pueblo lo hizo mal, usted lo corrige con amor y con mansedumbre y vuelve y lo enseña. Y si no, o si aprendió y luego lo hizo mal de nuevo, entonces usted lo reprende. La última parte de la reprensión. Pero hay gente que quiere reprender sin antes sentarse a enseñar. A mí tú me vas a reprender, pero primero siéntate a enseñarme. Y si yo aprendí y luego que aprendí entonces hice la cosa mal, entonces usted me corrige y luego entonces me reprende. Pero no podemos acudir a reprender sin antes enseñar. Es lo mismo que un niño, que muchos errores se han cometido con los niños. Si un niño derrama un vaso de agua, usted no lo puede golpear, usted no lo puede reprender. Usted tiene que decirle, papi, mire, el vaso se agarra de esta forma y se pone de esta forma, porque él no sabe. Ya que usted lo enseñó, si cuando ya él aprendió y usted vio que aprendió, él empieza a derramarlo, entonces usted lo reprende. Pero usted se sentó primero a enseñarlo.
Y él lo hizo quizá la primera vez mal y usted lo corrigió. Volvió y lo hizo mal, usted lo corrigió. Aprendió y lo siguió haciendo mal, usted lo reprende. Merece una reprensión. Pero hay padres que reprenden, golpean antes de enseñar. Asimismo, hay muchos evangelistas y pastores que están reprendiendo, golpeando antes de enseñar. Vamos a enseñar primero. Vamos a enseñar primero. Vamos a enseñar primero. Y después entonces vamos nosotros a corregir. Entonces por eso es que el evangelio ha perdido credibilidad. Porque hay gente que se sienten golpeados, dolidos, abofeteados por alguien que lo ofendió sin antes enseñarlo. Yo he visto videos, gente reprendiendo a nuevos creyentes. Se acaban de convertir, de aceptar a Cristo. Oiga esto. Acaban de aceptar a Cristo y de una vez lo están reprendiendo y golpeándolo y diciéndole: te va para el infierno por esa falda que tú usas, por esa ropa, por ese poloché. No, eso no es así. Siéntate a enseñarlo. Discipúlalo primero. Y después entonces, si lo hace mal deliberadamente, entonces tú lo reprendes. Yo estoy de acuerdo totalmente con las reprensiones y con que hay predicadores, pastores, iglesias que han dejado los principios, han metido el sistema, han metido la mundanalidad a la iglesia y tienen que sacarla porque son gente que aprendieron esta verdad. Pero no estoy de acuerdo con que usted me ofenda a alguien que usted no se haya sentado a enseñarlo. Entonces por eso hoy yo estoy predicando con el tema el poder de Dios en acción. Pero ese poder, para entrar en acción, hay que llenar una serie de requisitos. Esos poderes, esos milagros, tú no lo ves en diferentes iglesias que nada más se fijan en la falta del otro. Tú no ves esos milagros, no lo vas a ver, no lo vas a ver. Y no es que ellos no tienen a Dios, es que fueron mal enseñados. Y como fueron mal enseñados, entonces lamentablemente lo que ellos tienen es lo que pueden dar. Esa gente yo los invito a que estudien las escrituras, pero amando la verdad, no amando un dogma, porque eso es una equivocación que tienen muchos, que estudian amando un dogma y no amando la verdad bíblica. Para usted poder cambiar con la Biblia en la mano, usted tiene que estudiar la Biblia, pero amando la verdad bíblica, no amando el dogma, no amando lo que usted ve de otro, no, amando la verdad bíblica, que ahí es que usted va a poder cambiar, ahí es que usted va a poder ser transformado. Pero usted estudiando la Biblia así, déjame estudiarla porque mi grupo es así. No, así no, así va a estar atado todo el tiempo. La Biblia está ahí, pero la Biblia hay que estudiarla. La Biblia hay que estudiarla, pero hay que estudiarla amando la verdad. Porque que estos métodos de interpretación bíblica que hay ahora son copiados de la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Antes de enseñarte la Biblia, primero te enseña a amar la Iglesia Católica. Y después que te pone a estudiar la Biblia. Pero después que tú tienes ese dogma metido de la Iglesia Universal, tú puedes ver la verdad muchas veces ahí y no la vas a entender porque tú la estás estudiando conforme al dogma de la Iglesia Católica. Y por eso los católicos, cuando tú les predicas, aunque muchas veces no saben de Biblia, ellos defienden la Iglesia Católica. Entonces, así mismo pasa con muchas instituciones religiosas que aprendieron, se ataron con un dogma que le enseñaron y ahora te predican con Biblia, pero tienen el dogma tan metido en la cabeza que el dogma no le deja conocer la verdad bíblica. Lamentablemente, aquí no hay diferente doctrina ni dogma. Para el cielo va una sola doctrina y es la verdad absoluta de Dios que está en la Biblia. 66 libros ahí en aquella Biblia, escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años por 40 autores aproximadamente. En diferentes lugares, en diferentes tiempos escribieron, pero contiene una unidad en medio de esa diversidad de autores y no se contradice. ¿Por qué no se contradice?
Porque fueron aproximadamente 40 autores que le escribieron, pero un solo la reveló, la dictó, que se llama Dios el Padre. Y ellos escribieron en conexión con el Padre, y por eso no se contradice. ¿Y por qué ahora tenemos que contradecirnos? ¿Y por qué ahora yo creo una cosa y tú crees otra? ¿Qué pasa? El evangelio no es así. El evangelio no es así. Lamentablemente, Simón, yo no sé a qué tú me trajiste para acá. Es que la gente tiene que entender que el evangelio no es así. El evangelio no es así. El evangelio, hermanos, son las buenas nuevas de salvación. Y esto tiene que acabarse. Pero ¿cómo es posible, señores, que cada iglesia tenga un libro aparte de la Biblia? Un manual de estudio diferente. Cada religión, cada institución, cada movimiento, cada concilio tiene un manual de doctrina diferente. ¿Y cuántos evangelios que son? ¿Cuántos cristos que son? ¿Cuántos cielos que hay? ¿Para dónde que vamos? Entonces, estamos viviendo en un tiempo delicado. Yo lo siento por mis hijos y por los hijos de los jóvenes que van a nacer. Van a encontrar un evangelio sin identidad. Van a encontrar unas iglesias, hermano, que ellos no van a saber quién tiene la verdad y quién no, porque todo el mundo jala por su lado. Yo lamentablemente tengo que decirlo. Hay gente que ni me saluda, son evangélicos. ¿Por qué no me saludan? No porque yo soy apóstata, sino porque ellos entraron a un nivel de consagración, supuesta consagración tan grande, que nosotros le quedamos cortos y no se detienen a saludar. Antes saludaban a uno, compartían con uno y ya no. No porque nosotros hemos cambiado, hemos seguido igual, pero ellos cambiaron su forma de prédica, su estilo de todo, de vestirse, comportarse, todo. Dogma que salieron no sé de dónde. Han confundido el evangelio, han confundido la humanidad. Los impíos, señores, nunca se había visto esto. Los impíos faltándole respeto a la iglesia de Dios como ahora. Los impíos en las redes sociales, en los canales de televisión, utilizan a los evangélicos como marionetas, como títeres, para ellos burlarse del evangelio. Y ellos están ciegos. A los Fokker Radio Show. Escucha esto, iglesia. A los Fokker ha agarrado a un grupo de personas igual que como agarraron Dios mío, como agarran a Sansón y lo llevaron al palacio. Lo llevaron a que sea títere, a entretener a un grupo de gente. Así mismo está haciendo a los Fokker, como hicieron con Sansón. Que a los Fokker le está agarrando un grupo de evangélicos y lo está llevando a entrevistarlo. Pero es para burlarse de ellos. Es para burlarse de ellos. Lo está llevando a entrevistarlo. Y es para generar burla. Después de esas entrevistas, el evangelio ha sido burlado más que nunca. Porque ¿cuál es la misión del diablo? Burlarse de la iglesia. ¿Y cuál es el principal usado? Lamentablemente, no tengo nada contra ese señor, porque esa es su forma de buscarse la vida, ese es su trabajo. Y está prácticamente en el mundo, y en el mundo se hace lo que sea y no hay quien lo corrija. Pero los pastores, abran los ojos. Cuando usted lo inviten a un lugar así, aprovéchelo para hablar la verdad de Cristo. No se le ríe a esa gente. No le conteste todo lo que ellos quieran que usted le conteste. Porque se burla. Se están burlando. Se están burlando del evangelio. Se están burlando. A veces siento impotencia ver gente con la Biblia en la mano. Perdido. Desatando versículos bíblicos sin una relación, sin una conexión entre lo que es verdaderamente lo que significa el texto. Separado del texto, divorciado del texto. Interpretaciones, hermano, no le voy a llamar exégesis, le voy a llamar aisegesis, o sea que nada tiene que ver con la verdad que está en el texto. Entonces, lamentablemente, ¿quiénes son los culpables? Son aquella gente que han tenido la oportunidad, que Dios le ha brindado la oportunidad de enseñar el evangelio con altura,
pero se han enredado en el juego del diablo, del infierno. Tú me dices, yo te digo, pero tú crees, señores, yo tengo un video en las redes sociales que ha alcanzado más de 4 millones de personas y tiene casi 3 millones de reproducciones. Y mucha gente me han contestado bien y otro mal. ¿Y tú crees que yo me voy a sentar a empezar a contestarle a esa gente en las redes también? No, yo tengo que cuidar el evangelio. El evangelio se cuida. El evangelio se cuida. Tú me dices, yo te digo, me dice por Alofoque Radio Show, aparecen en otra aplicación, en otra página, los cristianos devolviendo, yo te devuelvo, tú me devuelves, entonces le devuelve un artista me devuelve. Pero ¿qué relajo es este, Dios mío? ¿Hasta dónde vamos a llegar? El evangelio es sagrado, el evangelio no es un relajo. El evangelio no es un relajo, el evangelio es sagrado. El evangelio es sagrado. Yo sé que a muchos no les va a gustar este mensaje. Sé que a muchos no les va a gustar esto. Esta palabra no les va a gustar a muchos. Pero el evangelio es sagrado y el evangelio se respeta. Tenemos que recuperar el respeto del evangelio. Tenemos que recuperarlo. ¿Y cómo se hace eso? Aquí te traigo la cura. Empecemos a utilizar las redes sociales para enseñar el amor de Cristo, para enseñar la verdad, pero con altura. Aprendamos primero la defensa apologéticamente hablando. Aprendamos primero cómo vamos a defender lo que profesamos para luego entonces iniciar con la defensa. Porque aquí hay mucha gente que quiere defender lo que profesan sin antes conocerlo. Tú no puedes defender el evangelio si tú no lo conoces. El problema número uno es que la mayoría de esta gente están presentando defensa sin conocer. Y en vez de libertar, lo que están haciendo es condenar. Lo que pasa con un abogado que te va a defender a ti sin antes conocer tu expediente y sin antes conocer la ley. En vez de restaurarte, en vez de libertarte, lo que va a hacer es condenarte. Así mismo está pasando ahora, que hay muchos que están tratando de defender el evangelio sin conocerlo. Porque me dijeron, porque yo creo, por lo que veo. No. Aquí se defiende el evangelio con altura, con verso bíblico. Se defiende con la palabra. Se defiende, hermano, el evangelio con amor, con paz, con tranquilidad. Que usted manifieste esperanza en el pueblo. Yo tengo media hora primero hablando del milagro. Y ahora entré en esta palabra. Porque no es necesario usted simplemente corregir sin antes usted enseñar una salida. Así que Dios te bendiga de manera especial. La paz de Dios contigo. Voy a levantar mi mano, voy a hacer una oración poderosa, porque ya el tiempo, ¿verdad?, que teníamos aquí ya ha culminado. Escríbeme ahí si está ahí conectado todavía. Escríbeme un amén, por favor. Escríbeme un amén ahí, que tengo el chat ahora en la mano. Si está conectado, escríbeme un amén ahí. Todo el que esté conectado, escríbeme un amén o gloria a Dios, lo que usted quiera. Estamos transmitiendo en vivo ahora por Televisión del Este y por Discipulando las Naciones. Estamos transmitiendo en vivo. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Entro en oración. Oremos por Fiordalisa Almonte, oremos por todos los que están conectados allí. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios, hemos predicado tu palabra en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te presentamos de manera especial, Dios mío, cada persona que está viendo este programa. Te pido, Dios, que usted venga trayendo liberación, que usted venga, Dios mío, trayendo sanidad. Dios amado, Dios de poder, Dios de autoridad. Señor, te pido de manera especial, Dios mío, por todos los hermanos en la fe. Ayuda, Dios mío, a cada predicador, Dios del cielo, a hacer, Dios mío, tu voluntad. Ayúdalo, Dios mío, a ser, Dios mío, prácticamente un predicador con excelencia. Padre, te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en esta hora
Dios del cielo, levanto mis manos arriba. Padre, mire que ya no vamos a despedir, Dios mío, de esta transmisión. Señor, bendice cada persona que está ahí en vivo. Señor, en esta hora, mira lo que se están conectando ahora. Dios mío, cúbrelo con tu preciosa sangre. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que ellos en sus hogares se han cubierto por tu unción. Señor, ayúdanos a restaurar, Dios mío, la credibilidad del Evangelio en esta nación y fuera de esta nación. Dios amado, Dios de autoridad, son favores que te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, levanto mis manos al cielo con fe. Tengo la fe, tengo la certeza, tengo la convicción de que usted va a hacer la obra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, para gloria y honra de tu nombre. Señor, mira, Dios mío, los dueños de este canal, Dios. Cúbrelo. Señor, mira el control master, Dios. Cúbrelo también. Cubre a Simón, cubre a su esposa, cubre a todo. Cubre la iglesia, cúbrenos en el nombre de Jesús. Señor, mira lo que ven nuestra transmisión a diario. Bendícelo, cúbrelo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la parte final, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad que sí, se le agradece en el alma de que usted se haya conectado con nosotros en este día que hemos sacado para bendecirlo. Recuerde que usted nos puede seguir a través de Discipulando las Naciones en Facebook, en Twitter, Discipulando TV, en YouTube, Discipulando TV, en Instagram como Abel Moreno 7100. Recuerde que estamos, hermano, saturando las redes sociales con la verdad de Dios, pero con excelencia. Así que Dios te bendiga y el próximo lunes sigan este programa. Nosotros seguimos transmitiendo en el transcurso de la semana. Dios te bendiga. Bye bye. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.